hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. Tiene 49 años, es de Perito Moreno. Es una docente convencida de que su profesión es una herramienta para entender y proyectar buenas personas. Dice que la vida es animarse, arriesgarse, es disfrutar. Eso lo hereda de su abuela, de 93 años, que todavía la acompaña y es el pilar de toda la familia, al igual que su mamá. Tiene 2 hijas, la mayor de 27 es bioquímica y la menor de 24 estudia nutrición. Ellas son su norte, su brújula, y le dieron 2 nietos. Trabajó en el ámbito privado y tiene una consultoría de capacitación y recursos humanos vinculada a la minería. Cuenta que correr le salvó la vida después de que le diagnosticaran fibromialgia y entrena varios días a la semana. Le gusta agasajar a su familia los domingos y viajar con sus seres queridos. En el cuarto intermedio de hoy, la diputada Nadia Lorena Ricci. Diputada, arrancamos con una presentación que hace un eje fundamental en la familia. Así es. Sí, en mi vida en particular, no solo ahora, durante toda mi vida, la familia ha sido el eje en realidad, es quien me ha permitido ser quien soy y es quien me ha acompañado siempre, más que nada mi familia materna, que es la que es oriunda de Perito Moreno. Yo nací acá, me crié acá, y tengo digamos, una impronta muy profunda de mis abuelos. Y si bien mi abuelo falleció, mi abuela de 93 años está viva y ha sido como muy importante durante toda mi vida y el de la vida de mis hijas también. Si bien mi familia paterna, mi papá era de Buenos Aires, falleció cuando yo era adolescente. Mis papás estaban divorciados y yo viajaba a donde él estaba. Y también fue muy importante en mi vida. Lo cierto es que mi familia materna ha tenido una impronta bastante más profunda en mi vida. ¿Y cómo era la relación con los abuelos? ¿Cómo era la vida en esa época, tan cerca de los abuelos, ¿no? Sigue siéndolo, pero digo, de la infancia, la adolescencia, que son por ahí las cosas Sí, que marcan, ¿no? sí, mis abuelos Elena y Pepe eh, tenían un campo pequeño en el que también del que también tengo muchísimos recuerdos. Fue una infancia y una adolescencia muy linda. Este lugar particularmente, que es un pueblo chico, o permitió esas cosas durante mucho tiempo. Y era una infancia de fines de semana justamente en el campo, con los primos, y con mi abuela que nos cuidaba porque mi mamá trabajaba, entonces mi mamá nos cuidaba prácticamente a todos los primos, entonces también esto hizo una relación especial entre todos nosotros. En la adolescencia, con el colegio secundario, también marcó una parte muy importante, hizo amistades que perduran hasta el día de hoy, con lo cual debo decir que si tengo que resumir, tuve una infancia y una adolescencia muy lindas. ¿Qué la lleva a tomar la decisión de ser docente, de estudiar para ser docente? Cuando estaba terminando el secundario, no tenía claro qué hacer y no era un momento muy fácil en la familia y algunas de mis amigas se iban a estudiar al profesorado a Comodoro Rivadavia y un poco a último momento tomé la decisión, y además porque a mí me gustaba la docencia. Yo desde los 15 años enseñé piano. Tenía un piano y me había recibido de profe de piano en un conservatorio de Comodoro Rivadavia, entonces desde los 15 más o menos tenía unas alumnitas y el contacto con ellas, la verdad es que era muy lindo, me gustó desde ese lugar, pero más que nada me terminé de definir porque había que anotarse y mis amigas, algunas se iban a estudiar y de hecho con muchas compartí y comparto la docencia, muchas de ellas ya están jubiladas, tengo algunas amigas directoras. Eh, Fuimos 6 o 7 que nos fuimos a estudiar al profesorado a Comodoro Rivadavia.
¿Y cómo fue ejercer? Y fue una de las etapas más lindas de mi vida porque además ejercí muchos años en primer grado y en cuarto grado, 2 grados que yo creo, y terminé después en séptimo. Entonces es como que tuve, creo yo que las mejores experiencias, la de primer grado, porque las satisfacciones que tenés son impresionantes. La realidad es que poder ver el progreso de un nene, de una nena que aprende a leer, que aprende a sumar, que aprende a restar, del que tenés un contacto muy especial con la familia, porque al ser tan chicos siempre estuve, la verdad, muy vinculada a las familias de mis alumnos. Y en cuarto grado, por ejemplo, fue en aquella época, hace mucho tiempo, yo fui la autora del proyecto de cuarto, la barra de cuarto transita a Santa Cruz, entonces comenzamos con los viajes en ese momento a recorrer la provincia, que los chicos fueran al Chaltén, al glaciar, a Cueva de las Manos, porque es el grado en el que se estudia su provincia. Entonces, la docencia me ha dado realmente de las satisfacciones más lindas de mi vida. Ahora, esa etapa docente, digamos, ¿la relaciona con por ahí el trabajo social que representa hacer política? Sí, y de hecho tuvo muchísimo que ver en mi decisión en el momento de comenzar en política. La realidad es que siendo docente de una escuela de acá de Perito, vivíamos una realidad que realmente no me gustaba, no me gustaba ese futuro no me gustaba ese presente y no me gustaba ese futuro para mis hijas. Y entonces, en un momento tomé la decisión. Yo siempre digo que la participación política puede darse de dos maneras. La primera es de manera directa, completamente directa, que es involucrándote en la participación en algún partido, involucrándote en hacer algo en alguna ONG, que también lo he hecho, en dar algo a la comunidad, que es lo que más creo que es lo que te engrandece, ¿no? Te enaltece. Y en ese momento yo sentía que teníamos muchísimas dificultades en mi localidad y así fue como decidí involucrarme directamente. La otra es a través del voto, digo, ¿no? Pero la participación directa es muy importante y pasar de la queja a la acción fue en ese momento una decisión que, bueno, me cambió la vida, la realidad, porque en primer momento fue un poco acompañar al primer candidato a concejal, Fernando Tico Lascano, un gran amigo que lamentablemente también se llevó la vida, y, y la realidad es que terminamos entrando los dos. Bueno, me costó mucho al principio porque no era, digamos, la intención no era en primera instancia como ser concejal, sino acompañar y participar políticamente. La realidad es que nos sorprendió la elección y así comenzamos, ¿no? Ahora, el mundo de la política, digamos, por allí sorprende a quien no viene de una militancia juvenil o que ya pasó determinadas etapas. ¿En usted pasó eso? Yo estuve siempre vinculada al radicalismo y esto, el culpable es mi abuelo Pepe, del que te comentaba, del que entré a la mano del primer comité de la Unión Cívica Radical cuando tenía 10 añitos por ahí, que comenzaba este retorno a esta democracia que gracias a Dios podemos disfrutar hoy. Y mi abuelo era, en ese momento fue un actor muy importante en la elección del 83 y me llevaba al comité, y recuerdo desde el hecho de la boina blanca y de vestirnos de rojo y blanco y de las cajitas de fósforo con la cara de Alfonsín que vendíamos para recaudar en ese momento fondos para el comité. Y después en la adolescencia, ya a partir de la juventud radical, siempre estuve ligada, nunca estuve ajena, nunca estuve afuera. Eh, pero bueno, desde esa militancia más, digamos, más cercana por ahí a una actividad de comité, a la decisión de involucrarme como candidata, hubo una gran diferencia. ¿Y qué pasó con la familia? ¿La familia acompañó? ¿La familia lo sufrió?
porque, digamos, no es una actividad fácil. No, la familia siempre acompañó, pero mis hijas lo sufrieron mucho. Si bien hoy lo valoran, hoy están en otra edad, y en Valentina, mi hija mayor, que tiene 27 años, y Elena, que tiene 24, ya son grandes y hoy lo valoran este esfuerzo de haber hecho cosas para y al servicio de la gente. En su momento lo sufrieron mucho, eran chicas y la política te ausenta mucho, la política a veces te exige tiempos que restás obviamente a tu familia, fines de semana que no estás, y, y momentos en los que, bueno, a veces es duro. Y, fue cuando ellas eran más chicas particularmente, ¿no? Y cuando después de ser concejal, que fui electa diputada por municipio, que tenía los viajes a Río Gallegos, por esto digo el acompañamiento familiar, mis hijas eran chicas y no hubiese sido justamente por el acompañamiento familiar, de hecho no hubiera podido hacerlo, ¿no? Hubo acompañamiento, pero también hubo sufrimiento. También hubo sufrimiento cuando uno perdió elecciones. Yo, después de haber sido diputada por municipio, fui candidata a intendente y perdí las elecciones y fue un momento muy duro para mí. Y en ese momento también estaban ellas y sufrían mucho conmigo, mi mamá, mi abuela y mis hijas particularmente. Ahora, ¿cómo ve el debate que por ahí resurge cada tanto el debate, ¿no? De para qué sirve la política o el costo de la política o el costo de los políticos. Y lo raro de todo esto es que siempre se critica desde la política, ¿no? Pero, digamos, resurgió este tema. Sí, en realidad, el costo que tiene la participación en relación a yo no me arrepiento para nada, o sea, de hecho tuve oportunidades y también estuve alejada porque el costo fue muy alto, justamente en algún momento en el que me sentí mal, me sentí presionada y sentí que faltaba en mi familia, tomé la decisión de alejarme por un tiempo. De hecho me enfermé y creo que también tiene que ver con todo el estrés que implica en algunos momentos la política, ¿no? A veces es muy difícil porque no se valora, muchas veces se critica a la gente que está en política, por eso digo esto de pasar de la crítica a la acción, ¿no? Yo siempre le digo a toda la gente que critica desde un lugar que no es propositivo, que para modificar la realidad la única posibilidad en la que yo creo, porque creo profundamente en la democracia, en las instituciones, y creo que en la vida política es importante la representatividad y por eso es que sigo eligiendo esta manera, ¿no? Pero insisto en la necesidad de la gente, de que la gente se involucre en esta participación. Muchas veces el hecho de la crítica es muy destructiva, no propositiva, y es un peso importante. Claro, es todo un tema pasar de la percepción a la acción y decir yo me involucro para cambiar la realidad, ¿no? Porque a la hora de analizar es muy fácil hacerlo desde un escritorio, desde la casa, desde un trabajo, desde un lugar donde no está tan metida la política. No, imagínate además... Está en todos lados. No, y hay otro factor que en mi caso en particular también influye mucho, que es el hecho de no haber tenido la posibilidad de gobernar como partido político, como frente electoral. Y esto también tiene si se quiere, un matiz adicional en esto. Uno se involucra para tratar de cambiar la realidad. En mi caso siempre he participado en cargos legislativos y cuando participé por uno ejecutivo, que fue por la Intendencia de Perito Moreno, perdí las elecciones, pero digo, uno se involucra para cambiar la realidad. Desde el punto de vista legislativo, muchas veces las propuestas no se concretan. De hecho, la mayoría de las veces nuestras propuestas no se concretan porque no tenemos la mayoría. Y entonces es muy frustrante. Yo he aprendido durante este último tiempo, por ahí no tanto al principio que me frustraba más, aprendí a poner el foco en el proceso, en el trabajo con la gente,
en recabar esta necesidad de la gente y transmitirla a través de un proyecto, de una iniciativa legislativa, y que en eso esté mi satisfacción, aunque obviamente me voy a sentir completamente realizada cuando alguna de estas cosas pueda verlas realmente convertidas en realidad y a beneficio de la gente, ¿no? Entonces tiene encima este matiz así como un poco más frustrante, si se quiere. Ujú. Bueno, toda la etapa y todo el trabajo que representa la construcción de mayoría. Totalmente, totalmente. La realidad es que en nuestro caso creo que hemos sido muy perjudicados por la ley de lemas. Esto ha tenido muchísimo que ver, tiene mucho que ver en la representación en las legislaturas. Y bueno, no por eso dejamos de representar, de ser la voz de quienes nos han elegido para estar en esas bancas, y de hecho estoy orgullosa de cómo lo hacemos, estoy orgullosa del trabajo que he venido haciendo en ese sentido durante tanto tiempo, ¿no? Pasamos un poco a los recuerdos y, bueno, el primer recuerdo tiene que ver con lo que iniciamos esta charla, que es con la familia, de las fotografías de esos tiempos compartidos. Sí. La de abajo es una foto de unas vacaciones. Yo, esto de a veces haber sentido hasta incluso culpa en relación a las ausencias, hicieron que siempre hiciera todo el sacrificio posible por llevar a mis hijas, y desde que nacieron mis nietos, compartir también con mis nietos una semanita de vacaciones en algún lado. Entonces, bueno, un poco esta foto representa eso, ¿no? Ahí estoy con mis hijas y con mis dos nietos, con Joaquín y con Francisco, que es el que está apoyado en mi hombro. La foto de arriba es con mi pareja, con Fernando, y con sus dos hijos, que se ven ahí, Fernando y Guille, que viven en España. Que bueno, los vemos, vienen, o a veces vamos a verlos nosotros, somos una familia ensamblada, y ahí estoy también con mis hijas y con uno de mis nietos. Esto representa un poco mi familia. Nosotros vivimos acá en Perito, si bien mis hijas ya están grandes, no viven con nosotros, una vive acá, la otra está estudiando en Córdoba, así que podemos compartir bastante tiempo con ellos, pero esas dos fotos, una es incluso en una Navidad, la que estamos todos arriba es en una Navidad. La otra imagen tiene que ver con la raíz, ¿no? Con la abuela, la mamá. El papá. Sí, me emociona, mira. La del medio es con mi papá, que te contaba que mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica, yo tenía 5 años, entonces a partir del último día de clase de diciembre y hasta el primer día de clase de marzo, pasábamos esos 3 meses con mi papá. A donde mi papá estuviera, mi papá trabajó en Trelew, en Junín, provincia de Buenos Aires, y en Mar del Plata, y la familia de mi papá era de Buenos Aires, entonces nos íbamos a esos lugares. Tengo los mejores recuerdos de esos momentos, porque mi papá guardaba sus vacaciones y sus francos, o hacía lo posible por llevarnos a donde él tuviera que ir con él. Entonces tengo como el mejor de los recuerdos, a pesar de la distancia que durante el resto del año nos separaba, ¿no? Tengo así guardados cartas de mi papá, porque obviamente era correo, y, y tengo guardadas sus cartas hasta el día de hoy. Mi papá falleció cuando yo tenía 19 años, falleció de cáncer, lamentablemente. Pude acompañarlo en los últimos días, pero fueron momentos muy duros. La foto de abajo es con mi mamá, Alicia. Mi papá se llamaba Rubén, como mi hermano. Tengo un hermano que es 2 años mayor que yo, somos los únicos, y mi hermano se llamaba Rubén como mi papá, se llama. Y mi mamá, la foto de abajo es una foto muy reciente. Por razones de salud la acompañé a Buenos Aires, y después de que le dieron el alta, estoy con ella, eso es en el Jardín Botánico.
Y la de arriba es la que representa justamente esto de todos, de toda la familia. En ese caso, en realidad estamos más que nada las mujeres, es muy matriarcal la cuestión, porque hay pocos varones. Mi abuelo también falleció, mis tíos fallecieron, entonces fueron quedando las mujeres, mi mamá, mis tías, la mayoría somos mujeres, las hijas somos mujeres, así que estoy ahí con mis primas, con las hijas de mis primas y con los hijos de mis primas básicamente, y la del medio es mi abuelita, es mi abuela Elena. Bien, bueno, siempre las mujeres nos suceden, digamos, ¿no? Sí, en realidad esto Más longevas que nosotros. sí. Bueno, los siguientes son, bueno, es amistad y actividad física. Sí, en realidad yo siempre hice actividad física, pero nunca me gustaba correr, hasta que tuve que pasar por un momento muy difícil de mi vida, que fue en el año, fines del 2012, principio del 2013, que me diagnosticaron fibromialgia, y estuve prácticamente postrada, podría decirse, estuve casi 2 años que lo único que podía hacer a veces era levantarme, estuve incluso un tiempo sin trabajar porque era imposible hacerlo, muy medicada, y empecé de a poquito con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo espiritual, además del médico, y comencé de a poquito y caminé y empecé, y además tengo una mezcla gallega tana, yo soy Richie González, entonces cuando me dijeron no vas a poder, no vas a poder, yo dije voy a poder. Y empecé un camino que me llevó alrededor de 3 años y picos de comienzo de mi recuperación definitiva, digo yo. Y empecé caminando, obviamente, tratando de hacer distancias y después empecé a correr de a poquito. Y creo que ha sido eso lo que creo, eso y todo el trabajo que hice, vuelvo a repetir, espiritual, todo lo alternativo que pude hacer, lo hice para sanarme, pero creo que lo que más me ayudó fue correr. Y hoy entreno y cuando 1 o 2 veces por año compito, porque compito contra mí misma, pero me anoto en una carrera. Esa fue la última carrera que corrí, fue en marzo de este año. Corrí una carrera de 33, hago montaña además, una carrera de 33 kilómetros en montaña y salí primera en mi categoría. Y la verdad es que nada, me recontra orgullosa de lo que he podido hacer, pero más que nada porque en realidad es una carrera conmigo misma para seguir sintiéndome bien y, y para que el fantasma de la fibromialgia no vuelva nunca más, ¿no? Si bien a veces aparece de vez en cuando y asoma un poquito, lo que trato es eh, desde el amor de la familia y desde hacer, vuelvo a repetir, meditaciones y un montón de cuestiones alternativas que he podido hacer, eh, que me ayudaron mucho y bueno, correr es una de ellas. Es una enfermedad poco conocida, pero Sí. muy avasallante, ¿no? Muy dura. Muy dura de sobrellevar. Muy dura de sobrellevar y además hasta que te diagnostican, yo pasé desde febrero hasta octubre recorriendo médicos y dura. Recién en octubre de ese año, después de unos cuantos meses de deambular, terminé en Buenos Aires, diagnosticada finalmente, y nada, empezó un camino difícil que tiene un final feliz. Yo siempre digo que tiene un final feliz. Por eso también acompaño mucho la lucha de estas terapias alternativas y he acompañado mucho el tema del cannabis medicinal en su momento en Buenos Aires, cuando fui diputada nacional. Lo hago ahora y lo recomiendo además, porque a mí también me ayudó muchísimo para el dolor, tanto las cremas como las gotas, y creo que son, cuando uno no encuentra en la medicina tradicional las respuestas para estar bien,
uno se aferra por ahí a la fe. Yo también soy muy creyente, y también a todo lo alternativo que pueda ayudar y que pueda dar respuesta. No es tan conocida, hoy hay mucha más gente que en ese momento, lamentablemente. En ese momento no era menos conocida todavía, de hecho yo nunca la había sentido nombrar. Cuando me dijeron, yo la verdad es que no, cuando la médica me dijo, mira, lo que tenés es esto, la verdad es que me prendí a investigar un poco, pero no tenía ni idea de que existía. Hoy se habla bastante más. Claro, una enfermedad muy confundida con, con los problemas, con otros problemas, que por eso también es de difícil diagnóstico, ¿no? Es de muy difícil diagnóstico, muchas veces se confunde también con, bueno, con fatiga crónica, a mí me hicieron en ese momento estudios por miastenia, porque tenía muchísima dificultad muscular y bueno, difícil de detectar, pero bueno, gracias a Dios puedo decir que hoy creo que estoy curada. Bueno, las restantes fotos son amistades. ¿Amistades de qué? ¿De colegio? ¿De la vida? Sí, ahí tengo de varios momentos. Hay una que tiene que ver con el colegio secundario, que éramos 10 en quinto año. Los últimos años del secundario fueron probablemente los que también marcaron mucho, tenemos amistad hasta el día de hoy con la mayoría de ellos, y con las chicas tenemos un grupo, somos 10, algunas que pertenecen a este quinto año y otras eh, que están acá, unas en la localidad y otras que ya no, pero que nos decimos las guapas. Y Gracias que al WhatsApp, ¿no? sí, la realidad es que somos 10 que nos juntamos una o dos veces al mes seguro, y después esporádicamente con algunas, y con las que también hemos organizado viajes, y con las que compartimos realmente, y que es algo, yo digo que la familia y los amigos son los pilares de la vida, es lo más importante. Si uno dice, wow, qué exitoso que soy, lo mido en eso. Lo mido no son muchos, pero son desde hace bastante tiempo, y además son fieles en el sentido del cariño que nos tenemos, ¿no? Después hay una que creo que es en realidad de la escuela, de mi paso por la escuela, y la de abajo es más reciente, y es también de mis amigas, más que nada. Tengo además una amiga que vive en Comodoro Rivadavia, que es la madrina de mi hija mayor, y la madrina de mi hija menor, que es mi prima, Nati, que son dos hermanas de la vida. Eh, y después tengo, bueno, amigas que he hecho empezando a correr, como Marta, otras también de la vida, ¿no? Muchas, muchos, realmente. Y los valoro muchísimo, son una parte muy importante para mí. Bueno, y esto se nota en la selección de imágenes porque finalmente hay una sola de la actividad política que tiene que ver con la jura en el Congreso, ¿no? Reemplazando a Héctor Roquel. Exactamente, sí, creo que ha sido el lugar más honorífico, por decirlo de alguna manera, que me ha tocado representar al pueblo de la provincia de Santa Cruz. Lo puse como, digamos, o el escalón más alto al que he llegado en mi carrera política. Por eso elegí esa foto haciendo la jura, justamente por la defensa de los derechos de mi pueblo. Elegí esa foto por eso. Si bien obviamente digo, hay muchas, tengo muchísimas de la vida política que también representan el hecho de gente que ha sido muy importante en mi paso por la vida política. Hoy te nombré uno que es Fernando Tico Lascano, que es de la mano de quien comencé, y además un gran amigo que lamentablemente también falleció, pero que fue con quien comencé y con quien comenzamos una lucha muy importante en Perito Moreno, que después trasladamos también a la provincia.
pero te podría también nombrar a Eduardo Costa, de quien también aprendí muchísimo. Comencé a trabajar con él en mi mandato como diputada por municipio, de mis adversarios, de quien también he aprendido muchísimo, de mis adversarios políticos. La vida política ha sido prácticamente también la mitad de mi vida, y así como he tenido grandes desilusiones y como es muy difícil, esto que te decía, muy difícil concretar por ahí algún proyecto desde lo legislativo, la realidad es que también he podido hacer muchísimas cosas vinculadas a la gente que me hacen sentir enormemente feliz. Bueno, diputada, muchísimas gracias por habernos permitido acercarnos desde el Cuarto Intermedio un poco a la persona detrás de la banca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.